Nuestro extraordinario planeta esconde en su historia innumerables lenguas antiguas. Desde las lenguas místicas de los hechiceros hasta las misteriosas simetrías halladas en el manuscrito Voynich, existen numerosas lenguas míticas. Entre estas extraordinarias culturas lingüísticas, una lengua que no fue creada en la Tierra destaca como verdaderamente única, y por ello se le denomina la lengua de Dios. Acompáñanos a profundizar en la fascinante historia de la lengua enoquiana, la lengua angélica que sigue despertando la imaginación de diversos grupos, entre ellos ocultistas, satanistas e incluso su representación en la popular película Stargate. Los orígenes de la lengua enoquiana se remontan a 1581, cuando John Dee documentó en su diario un encuentro en el que relataba una visita divina en la que un ángel les dotó a él y a su compañero Edward Kelly de los rudimentos de una lengua a través de la cual podían conectar y comunicarse con el otro mundo. Este lenguaje de los ángeles, como cualquier otro sistema lingüístico completo, tenía su propio alfabeto, gramática y sintaxis. Dee y Kelly registraron minuciosamente toda la información que recibían, llamando a esta nueva lengua enoquiano por su supuesta conexión con el patriarca bíblico Enoc, que se comunicaba con Dios en este idioma. John Dee, figura prominente del siglo XVI, se hizo mundialmente famoso por sus polifacéticas actividades en matemáticas, astronomía, astrología, ocultismo y consultoría, especialmente durante su época como consejero de la reina Isabel I. También participó en numerosas actividades que iban desde la alquimia hasta la adivinación y la filosofía hermética. Practicó sus habilidades en Morlake, al oeste de Londres. El periplo intelectual de Dee comenzó con sus estudios en el St. George College de Cambridge, donde su inherente capacidad analítica y sus dotes oratorias le elevaron a la estimada posición de consejero personal de la reina Isabel I. Su papel de asesor se extendió a los viajes de descubrimiento ingleses, en los que presentó sus conocimientos técnicos en navegación. De hecho, se le atribuye el apoyo ideológico que sentó las bases del naciente concepto de Imperio Británico, término acuñado por él. Aunque las inclinaciones juveniles de Dee no mostraban mucha fascinación por el reino sobrenatural, en los últimos años se produjo un cambio significativo. Abandonó la ciencia y se dedicó de lleno al conocimiento oculto. Dee creó una de las bibliotecas privadas más ricas de Inglaterra y de toda Europa, y amasó una extensa colección de libros y manuscritos, transformando su residencia en Morlake en un bullicioso centro de erudición que trajo a multitud de científicos. Impulsado por una sed insaciable de iluminación espiritual y sabiduría antigua oculta en los anales del tiempo, Dee persiguió diligentemente los tesoros dejados por sus predecesores. Entre los venerados tomos de la antigüedad, el legendario libro de Enoch ocupaba un lugar especial en su búsqueda. Dee creía firmemente que sus páginas contenían la descripción de un sistema mágico utilizado en su día por el patriarca bíblico Enoch. En nuestro canal también puedes encontrar un vídeo detallado sobre el libro de Enoch. Los orígenes del enoquiano se remontan a la figura bíblica de Enoch, una persona dotada de conocimientos místicos y habilidades extraordinarias. Según la interpretación de las escrituras del Antiguo Testamento, Enoch, que vivió de acuerdo con los mandamientos divinos, experimentó un destino único al trascender la existencia mortal y ser llevado vivo al reino de Dios. El versículo de Génesis 5:24 ilustra este incidente. Y caminó Enoch con Dios, y no fue, porque Dios lo tomó. Durante el periodo comprendido entre 1581 y 1585, John Dee se embarcó en una serie de empresas místicas que influyeron enormemente en su vida. Inicialmente, su entrada en estas búsquedas encontró obstáculos, pero en 1582 se produjo un punto de inflexión cuando conoció a Edward Kelly, una personalidad notable que dejó una impresión indeleble en Dee por sus extraordinarias habilidades. Reconociendo el potencial de Kelly, Dee le invita a colaborar, y a partir de ese momento, Dee dedica todas sus energías a la investigación sobrenatural. Ambos empiezan a comunicarse de una forma que describen como hablar con ángeles. Estos encuentros extraordinarios, llamados conferencias espirituales o actos, se atenían a estrictas prácticas cristianas. Antes de cada encuentro se observaban periodos de purificación, oración y ayuno. También utilizaban diversas herramientas místicas, como esferas de cristal, espejos de materiales exóticos y otros artefactos. Dee creía firmemente que estos encuentros con seres celestiales aportarían enormes beneficios a la humanidad. En consecuencia, registró minuciosamente cientos de conversaciones espirituales en sus diarios y en los de Kelly, incluyendo sus anotaciones en el idioma que llamaban enoquiano. Sorprendentemente, los símbolos que componen el alfabeto enoquiano son diferentes de los del idioma inglés, lo que realza aún más su naturaleza misteriosa. Según los relatos de John Dee y Edward Kelly, el alfabeto enoquiano les fue otorgado por entidades angélicas durante sus conferencias espirituales. Durante estos encuentros, percibidos como intervenciones divinas, mensajeros celestiales dictaron el alfabeto a los dos ocultistas, revelándoles tablas y textos escritos con estas letras sagradas.
Además, Dee y Kelly afirman que los ángeles impartieron varios libros a través del mismo método de dictado divino. Las pruebas físicas y los registros documentados corroboran el uso de varios objetos por parte de los dos practicantes en sus esfuerzos místicos. Entre estos objetos, había un espejo de obsidiana negra pulida y bolas de cristal, empleados como conductos para sus profundas experiencias. Los papeles adoptados durante sus sesiones espiritistas estaban meticulosamente definidos. Dee asumía el papel de mediador, facilitando la comunicación con el reino espiritual y recibiendo lo que él denominaba las comisiones de los arcángeles. Estas reuniones, que duraban entre 15 minutos y una hora, culminaban con la colocación de una piedra de conferencia sobre la mesa, que servía de invocación para que los ángeles manifestaran su presencia. Dee y Kelly miraban atentamente la piedra y anotaban meticulosamente en sus diarios todas las revelaciones, palabras y detalles que se transmitían durante estos encuentros extraordinarios. A lo largo de sus sesiones, los mensajeros divinos transmitieron la convicción de que las personas que participaran en estos rituales recibirían habilidades extraordinarias que les otorgarían el poder de cambiar el panorama político de Europa. Los ángeles incluso profetizaron que Dee y Kelly se convertirían en heraldos del inminente apocalipsis. Firmemente convencido de los inmensos beneficios futuros derivados de sus búsquedas espirituales, Dee documentó diligentemente sus experiencias en una serie de manuscritos y diarios. Aunque el término enoquiano no se utiliza explícitamente en los escritos descubiertos dejados por el erudito ocultista, él hablaba de la lengua con la mayor reverencia, refiriéndose a menudo a ella como la angélica, la palabra celestial o la primera lengua de Dios Cristo. En casos especiales incluso la designaba como de Adán, postulando que era la lengua utilizada por Adán en el jardín del Edén para nombrar a las criaturas que Dios le había otorgado. Se sabe que el alfabeto enoquiano existe en dos versiones, cada una con ligeras variaciones en algunos elementos. La primera versión se encuentra en el manuscrito de Dee, concretamente en el primer libro de los 5 conocidos, colectivamente como los libros de los misterios. Por el contrario, la segunda versión, que ha ganado mayor aceptación, se encuentra en el Liber Loageth, cuyo autor se cree que fue Edgar Kelly. Las diferencias más notables incluyen la dirección de lectura de derecha a izquierda y la presencia de letras acentuadas en el texto. El alfabeto enoquiano, aunque contiene equivalentes ingleses para algunas letras, difiere en gran medida del inglés. Sirve como componente fundamental de las prácticas mágicas enoquianas, en las que se inscriben las llamadas claves enoquianas o claves angélicas. Estas claves fueron transmitidas a Edward Kelly en 1584, mientras residía en Cracovia, Polonia. Ese mismo año las registró meticulosamente en sus diarios como una colección de 19 conjuros mágicos. Cada clave comprende 48 versos poéticos, intrincadamente alineados con distintas funciones dentro del sistema mágico enoquiano. Están escritas en la lengua enoquiana original y su traducción moderna procede de la traducción personal de John Dee del inglés antiguo. Sin embargo, la pérdida de algunas de las notas originales y auténticas de John Dee ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre el significado, la fiabilidad y la autenticidad última de los textos enoquianos. Muchos espiritistas creen firmemente que representa el lenguaje primigenio del mundo, anterior a todos los demás lenguajes humanos. En diversos círculos ocultistas se considera que el lenguaje posee no solo una potencia mágica, sino también la capacidad de transmitir información desde dimensiones alternativas. Lamentablemente, los ocultistas modernos han sido incapaces de reconstruir completamente el completo sistema enoquiano desarrollado por Dee y Kelly. Sin embargo, se han hecho progresos significativos en el estudio de los manuscritos originales encontrados en la colección de Sir Hans Sloane. Investigaciones y estudios fragmentarios han dado lugar a sistemas desorganizados de magia formulados por diferentes grupos de autores ocultistas. Estos ocultistas han contribuido a la popularización del lenguaje enoquiano. Entre los nombres más destacados asociados a este fenómeno figuran la comunidad de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, el místico Aleister Crowley, Israel Pragardi y Anton Sandor Lavey, fundador de la Iglesia de Satán. Muchos satanistas incorporan las claves enoquianas a sus rituales, y ciertas comunidades incluso han adoptado todo el sistema lingüístico enoquiano para su uso. En la película Stargate de 1994, por ejemplo, se emplean letras del alfabeto enoquiano para representar los arcos que facilitan la apertura de portales entre distintos mundos. Otra manifestación contemporánea de la magia enoquiana se observa en el ajedrez enoquiano, que sirve tanto de juego como de herramienta de adivinación. Se cree que este intrincado sistema tiene su origen en las tablas originales de John Dee. Abarca un complejo conjunto de conocimientos que requiere una profunda comprensión de la cábala, la geomancia, el tarot, la alquimia y la astrología. El Museo Británico conserva una importante colección de objetos originales que pertenecieron a John Dee y a su socio Edward Kelly, buscador de lo oculto. Su viaje de colaboración en busca de la comunión directa con Dios y el descubrimiento de los secretos divinos acaba tomando un giro amargo.
Como nómadas errantes, buscan el patrocinio financiero de cultistas acaudalados y simpatizantes, lo que tensa su relación. El clímax llega durante una trascendental conferencia en Bohemia en 1587, cuando Kelly informa a Dee de que el ángel Uriel les ha ordenado que compartan sus esposas. Dee se siente profundamente perturbado por esa orden, ya que está acompañado por su segunda esposa, casi 30 años menor que él. A pesar de su agitación interna, no cuestiona la autenticidad del mensaje y permite que se cumpla el voto. Poco después pone fin a las conferencias y no ha vuelto a ver a Kelly desde entonces. Mientras tanto, Kelly, habiéndose establecido como alquimista prominente, se vuelve cada vez más solicitado en comparación con Dee. Se especula que el pronunciamiento intencionado fue un medio de concluir sus conferencias espirituales sin explicaciones ni conflictos innecesarios. Dee regresa a Inglaterra en 1589, tras 6 años de vagabundeo, solo para descubrir su biblioteca en ruinas. Muchos de sus valiosos libros y herramientas han sido robados. Enfrentado de nuevo a la adversidad, busca el apoyo de la reina Isabel, que le nombra rector del Christ's College de Manchester. Este antiguo colegio de sacerdotes fue restablecido como institución protestante por cédula real en 1578. Sin embargo, Dee se topa con el desdén y el engaño de sus colegas, y su liderazgo en la institución resulta todo un reto. No obstante, permanece como rector hasta su fallecimiento. En medio de estas dificultades, la reina Isabel fallece, y el rey Jacobo I muestra aversión a todo lo relacionado con lo sobrenatural y no ofrece ninguna ayuda. Como resultado, la búsqueda de Dee del contacto divino concluye, y pasa sus últimos años en la pobreza en Morley. Para mantenerse a sí mismo y a su hija Catherine, que le cuida obedientemente, se ve obligado a vender parte de sus posesiones. La vida de Dee llega a su fin en Morley, ya sea en 1608 o principios de 1609, a la edad de 82 años. John Dee postuló que el enoquiano representa el lenguaje de Dios, el medio mismo por el que el Creador manifestó sus pensamientos y dio forma al universo. Los ángeles, como Adán, hablaban esta lengua, aunque sin las complejidades y la delicadeza de la lengua divina. Durante las interacciones de Dee con los ángeles, estos tuvieron que soportar su pronunciación imperfecta e imprecisa. En comparación, las lenguas humanas parecían rudimentarias y simplistas frente a la complejidad inherente del enoquiano. Tras el fatídico suceso del árbol del conocimiento y el infame consumo de la manzana, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pero llevaron consigo el conocimiento del enoquiano, el mismo lenguaje que Adán había empleado para asignar nombres a todas las cosas. Según John Dee, con el paso del tiempo, el enoquiano fue decayendo hasta convertirse en lo que conocemos como protohebreo. En consecuencia, nuestra conexión con el reino angélico disminuyó progresivamente. Te invitamos a que compartas con nosotros tu opinión sobre este cautivador tema en la sección de comentarios. Para más información, te animamos a explorar nuestro canal. Apóyanos compartiendo este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.